La Comisión de Asociados del Banco Credicop, Cooperativo Limitado, filial Arribeños, en el marco de las actividades institucionales para potenciar el vínculo con nuestros asociados, hoy comparte con ustedes la presencia del licenciado en Economía Genaro Grasso, joven cooperativista del Centro Cultural de la Cooperación. Tiene en su trayectoria ser licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de San Martín, investigador de la Universidad de San Martín, integrante del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires, autor, entre otros, del libro El nuevo modelo económico y sus consecuencias. En esta oportunidad, el tema establecido para desarrollar es coyunturas y perspectivas de la economía real. Agradecemos su presencia y lo invitamos a iniciar la charla, licenciado. Bueno, yo cuando la pensé le puse coyuntura y perspectiva de la economía real. Cuando la pensé había hecho una cantidad de filminas y bueno, después cambió un poquito el tema. O sea, después le empecé a meter algunas cosas de finanzas como para cerrarla y las perspectivas me parece que por ahí las podemos discutir un poquito, digamos, hacerlo abierto a la discusión, precisamente porque me parece bastante interesante saber también ustedes qué piensan de todo esto y cómo lo ven ustedes. Bueno, lo primero que quería poner es, yo no soy un experto en agro, pero sí quería poner algo de agro. Bueno, estamos con el titular del Banco Credicop, sucursal Arribeños, Carlos Lázaro. Muy buenas tardes, con motivo de una charla importante hoy aquí en Arribeños. Sí, Nelson, buenas tardes. Primero quiero agradecerles a ustedes la presencia, que siempre nos hacen el aguante y dan a difusión un poco todo lo que se está haciendo desde el banco y desde el movimiento. Mirá, sí, la verdad que realmente es algo muy importante para la localidad de Arribeños, porque por ahí no siempre contamos con la posibilidad de tener con nosotros a un disertante del nivel de Genaro. Esto se lleva a cabo en el desarrollo del modelo integral de gestión, poner a conocimiento a la gente, acercar a la gente al banco, y en este caso, dentro de una serie de temáticas que hay para desarrollar, tenemos la posibilidad de una charla de economía que la verdad que creo que hoy por hoy es de mucho interés. Un servicio más que importante del banco hacia la gente. Sí, creo que es lo que siempre el banco bregó, digamos, diferenciarse del resto, teniendo en cuenta que la gente, los socios son los dueños del banco, y acercarles esta posibilidad es por ahí descentralizar, porque como el refrán dice, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. En este caso tenemos la posibilidad de bajar a una filial de un pueblo muy chico, alguien con un nivel y una capacidad importante como para que la gente lo aproveche. Por eso estamos deseosos de que por ahí la concurrencia sea buena para poder transmitir todo esto. Y te dejo con Genaro, licenciado en Economía. Él viene desde el Centro Cultural de la Cooperación. El currículum es un poco más largo, no lo recuerdo en total, pero él te lo puede desarrollar mejor que yo. Permiso. Genaro, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, como dijo Carlos, en un pueblo chico, de corazón grande, y bueno, para escuchar, para saber tus pensamientos, tu forma de cómo ves la economía en estos momentos en el país. Bueno, yo lo que creo es, hay que primero separar dos cosas. Una es cómo está la situación y cuáles son las perspectivas para adelante. ¿Cómo está la situación? Venimos de un año 2016 bastante complejo, en términos económicos fue bastante malo, y estamos en una fase que podríamos decir de recuperación hace unos 4 o 5 meses, donde la actividad económica, el consumo, el comercio, la industria empezaron a crecer un poquito. Acomodamiento. De acomodamiento, exactamente. Un crecimiento que apenas llega a sostener el empleo, es decir, que falta mucho para poder recomponerse. Y lo que yo veo es que de cara a 2018 puede ser que la coyuntura sea un poquito más compleja. En particular, lo que creo es
que este repunte de la industria y del consumo en parte tuvo que ver con un boom relativo de la obra pública que depende mucho del ciclo electoral, y el ciclo electoral se acabó, con lo cual el año que viene hay que consolidar las cuentas públicas y eso implica volver para atrás con el boom de inversión, y eso significa que ahí puede haber bastante problema. Y el otro problema que me parece bastante importante en términos de, sobre todo para el agro, es el tema de la competitividad, que es teniendo unas tasas de interés altísimas y endeudándose a tasas muy importantes, el gobierno lo que está logrando es contener mucho el tipo de cambio, de tal manera que frena la competitividad y que prácticamente se comió todo lo que fue la devaluación de fines de 2015, que permitió, por ejemplo, a los exportadores tener un ingreso extra, y ahora parece que, digamos, eso ha sido totalmente, prácticamente hoy estamos a niveles de competitividad de junio de 2015, con lo cual si en ese momento había un problema, ahora también. Hablaste del agro, es una zona agrícola ganadera por excelencia. ¿Cómo ves o las perspectivas para lo que es soja, maíz? O sea, que a lo mejor son distintas. No, yo lo que creo es lo siguiente. El gobierno en 2015 tuvo una decisión bastante fuerte, que fue, por un lado, devaluar, por otro lado, sacar retenciones. A todos menos a la soja, que fue probando gradualismo. La idea de gradualismo permanente viene por ese lado. Claramente, cuando vos sacás retenciones es como si le dieras un plus a la devaluación. Es decir, si vos devaluás y al trigo le devaluaste más. Cuando yo digo que la competitividad que ganaste con la devaluación se comió, estoy hablando estrictamente de la competitividad cambiaria. Con lo cual, trigo-maíz tiene un plus de competitividad, un colchón que se quedó. La soja no, porque la soja justamente fueron muy poquititos, 5 o 10 puntos en realidad. Con lo cual, ahí tenés un problema. Claramente es un problema que parece que se mantiene, porque ahora el nuevo ministro de Agroindustria, que es el expresidente de la Sociedad Rural, Echeverre, dijo, bueno, nos tenemos que acostumbrar a un dólar bajo, porque el dólar va a seguir bajo y es una costumbre en la Argentina. Con lo cual, la idea de que puedas ganar competitividad parece que no va a ir por ahí. Existe la posibilidad de que por ahí saquen retenciones, pero al trigo ya no se las pueden sacar más, con lo cual, bueno, ese colchón te lo vas comiendo. Una pregunta. El dólar bajo al agro le queda incómodo, pero al resto, a los empleados comunes, al resto de las empresas, ¿no lo complica si sube el dólar? Sí, exactamente. Ese es siempre el trade-off que uno tiene. El trade-off significa que elegir entre dos cosas que son complicadas. El dólar alto lo que hace es que los salarios de los trabajadores sean bajos y entonces ellos no puedan salir a comprar. ¿Cuál es la clave en esto? Es buscar la manera de garantizar a los productores un precio, digamos, que sea competitivo y que les permita producir, y al mismo tiempo buscar la manera de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo se logra? Es muy difícil. Hay muchas formas, pero una de las formas, por ejemplo, es poner precios sostén para la producción agropecuaria. Hubo en una época. Otra forma que es bastante polémica, pero que existe, es la posibilidad de, por ejemplo, poner impuestos que sean flexibles a la suba y la baja del tipo de cambio de los precios. Y que son siempre políticamente complejos, porque uno dice, bueno, arriba y abajo ¿de dónde? ¿No? Porque eso es lo que te está definiendo cuál es la rentabilidad del productor, pero al mismo tiempo te está definiendo cuál es el salario del trabajador. La realidad es que hoy es más complejo que eso, porque hoy tenemos apreciación cambiaria, pero al mismo tiempo están, salvo este año que más o menos empardaron con la inflación los salarios, el año pasado perdieron y posiblemente el año que viene también pierdan. Y el año que viene posiblemente emparden las jubilaciones. Es decir, las jubilaciones a lo sumo crezcan por lo mismo que los sueldos, con lo cual es posible que vos tengas apreciación cambiaria con problemas en los salarios y sea el peor de los mundos. Y otra pregunta, si viene un aumento de combustible, ¿eso va a incidir también? Obviamente, eso va a incidir en los precios y claramente eso va a impulsar la inflación. Por eso el Banco Central lo que hace cuando se anticipa y dice subo la tasa de interés. Ahora, para todo el que es productor, para todo el que toma un crédito hipotecario, para todo el que toma un crédito personal para hacer lo que sea, eso significa que el costo financiero va a ser más alto.
Y es lo que suele pasar a los pequeños productores cuando tienen que descontar un cheque. Si lo descuentan en el banco, se lo cuentan una tasa. Obviamente si se lo descuentan en algún lugar por afuera es mucho más alta, pero siempre tiene que ver con la tasa que pone el Banco Central. Si el Banco Central pone una referencia. Claro, entonces si el Banco Central pone una tasa exorbitantemente alta, como puso a principios de 2016 y como ahora está subiendo también, el problema que tenés es que te drena todo el financiamiento y en particular a las pymes. Y a mí, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que el Banco Central salió a decir que va a ir eliminando progresivamente la línea de crédito de inversión productiva, que es una línea que se destinaba a financiar la inversión, a financiar a las pymes a una tasa subsidiada que permitía, por ejemplo, el descuento de los cheques a los pequeños productores, y que eso, si te lo sacan, a los pequeños productores le van a subir por lo menos 10 a 15 puntos la tasa, y eso va a ser bastante complejo. Más complicado en zonas chicas donde hay grandes pymes, gran cantidad de pymes o pequeñas empresas. Exactamente. Bueno, el problema, uno de los principales problemas acá es que las pymes son grandes generadores de empleo y generan tejido social, con lo cual cuando alguien dice, bueno, no me importa si son grandes o son chicas, da todo lo mismo, bueno, no da lo mismo, porque si vos achicás en el sector pyme, está dejando un montón de gente en la calle. Si vos achicás, si vos le acotás un poquito la rentabilidad a una persona, a una empresa que es muy grande, posiblemente no pase nada, porque en realidad puede que desinvierta, pero en realidad... Significativo. En el otro caso tiene una significación social que es enorme, que en el caso de las grandes empresas por ahí no lo es. Y además las grandes empresas en general tienen un colchón un poquito más de rentabilidad, que por ahí pueden poner de esa rentabilidad que las pymes no pueden, porque las pymes están en general sobre el borde, digamos, sobre el punto de equilibrio, como se dice en los términos. De tu punto de vista, de tu pensamiento, ¿cómo ves, cómo pensás que se puede tratar de buscar un equilibrio para que no se vayan, queden muy abajo los sueldos de los empleados comunes con respecto al agro, que no se vaya tampoco muy alto, que haya un equilibrio? Bueno, el equilibrio tiene que tener en cuenta la diversidad productiva, la diversidad territorial, los pequeños productores, y uno de los elementos fundamentales es diferenciar, que es algo que, por ejemplo, en el nuevo proyecto de ley no se está haciendo. En el nuevo proyecto de ley, por ejemplo, se habla mucho de la reforma de las cargas patronales, pero lo que hacen es unificar entre sectores y unificar entre grandes y pequeñas la alícuota de las cargas patronales, con lo cual lo que están haciendo es le bajan a las grandes y le suben a las chicas, con la promesa de que a los que ganan, que van a poder incorporar al mercado formal a los trabajadores que ganan hasta 12.000 pesos, pero que empieza siendo 2.000 pesos, con lo cual lo que termina pasando es que es muy gradual el beneficio y muy grande el costo. Bueno, te dejamos, pues está llegando mucha gente. Creo que realmente más que importante la charla que va a disfrutar la gente hoy aquí en Arribeños. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos orgullosos de...